Este es el video número 2 de la clase de Derecho Administrativo 2, correspondiente a la del miércoles 9 de diciembre de 2020. Estamos haciendo un análisis de lo que son las últimas 6 unidades del temario, y lo que quedó del video anterior pendiente es continuar con los antecedentes de Pemex, Petróleos Mexicanos. Es una empresa estatal, productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México. Fue creada por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, el 7 de junio del año de 1938. Acuérdense que ese mismo año fue la expropiación petrolera. El 18 de marzo, abril, mayo, a los 2 meses aproximadamente a los 2 meses se crea esta empresa estatal productora. Cuenta con un régimen individual constitucional denominado Empresa Productiva de Estado para la explotación de los recursos energéticos en territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero, o sea, en el exterior, principalmente de comercialización, operaciones financieras y servicios petroleros periféricos. Esta empresa actúa bajo la dirección de un consejo de administración cuyo presidente es el secretario de Energía. El director general de Pemex es designado por el presidente de la República que esté en turno. Bueno, ese es en lo que toca Pemex. Y tenemos también otro organismo que ya se liquidó, Ferrocarriles Nacionales de México, sus siglas FNM, fue un organismo público descentralizado de México, creado por don Porfirio Díaz Mori en el año de 1907, ya 4 años antes de que se fuera, nacionalizado por Lázaro Cárdenas del Río en 1937 y puesto en liquidación por Vicente Fox Quesada tras la desincorporación del sistema ferroviario mexicano, que se inició en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León en el año de 1997. Esto es lo que fue los ferrocarriles nacionales de México. Y ahora tenemos una figura muy importante, siempre ha estado de moda porque está ligada a la salud, y hoy más que nunca, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el IMSS. Es una institución del gobierno federal autónoma y además tripartita. ¿Por qué tripartita? Porque aquí participa Estado, patrones y los trabajadores. Está dedicada a brindar servicios de salud y además de seguridad social a la población que cuenta con una afiliación al propio instituto, llamada entonces asegurados o bien derechohabientes. El afiliado al seguro obtiene un número de afiliación conocido como NSS, el número de seguridad social. Está considerada como la institución de seguridad social más grande de América Latina. Fue fundada el 19 de enero de 1943 por decreto presidencial del entonces presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho. Conocido también por el nombre como el príncipe, ¿cómo se llama? El presidente caballero. General Manuel Ávila Camacho, último presidente del ejército, de la milicia. El siguiente presidente fue Miguel Alemán Valdés, y ahí inician los licenciados en Derecho, hasta José López Portillo. Ya después, con Miguel Alemán Valdés, empezaron ya los licenciados en Economía, o sea, los neoliberales. Creo como han variado, porque pues, son los Salinas, estudiaron también en Harvard y esas universidades de prestigio. Bueno, seguidamente tenemos otro que también ha sido tema, ¿no?
más que nada por los altos costos que llegan los recibos. La Comisión Federal de Electricidad, identificada por sus siglas, CFE. Es una empresa productiva del Estado mexicano encargada de controlar, generar y transmitir y además comercializar la energía eléctrica en todo el país. La fundó el gobierno federal el 14 de agosto de 1937, también durante la época de Lázaro Cárdenas del Río. Recuerden que este expresidente estuvo de cargo de 1934 a 1938. Sus primeros proyectos se realizaron en Guerrero, en Pátzcuaro, Michoacán, en Suchiate, Oaxaca, y en Ures y en Sonora. La compañía abastece cerca de 26.9 millones de clientes e incorpora anualmente más de 1 millón. Desde octubre de 2009 se hace cargo del área que atendía la compañía Luz y Fuerza del Centro, que se conocía como LIFC, extinta por decreto en el 2009, cuando era presidente Felipe Calderón Hinojosa. La Comisión Federal de Electricidad es la empresa más grande del sector eléctrico de América Latina. Asimismo, es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el país, que se llama la Central Nuclear de Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz, misma que usa 2 reactores tipo BWR construidos por la compañía estadounidense General Electric. Seguimos. Las empresas públicas que adoptan la forma de sociedad anónima. ¿Qué tipo de empresas son esas? Vamos a hacer un recordatorio de lo que es la sociedad anónima. Para ver ustedes sociedades mercantiles. Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o de acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal, o bien por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Y ojo, los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. En México, esta sociedad, la sociedad anónima, está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto del año de 1934. Las sociedades de México, además de estar denominadas por su régimen, también deben mencionar la variabilidad de su capital, y por esa razón ven que hay sociedades mercantiles que dice SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. La denominación actual de empresa pública exige una previa tarea de depuración de la clasificación de los entes instrumentales vinculados a las administraciones públicas. De acuerdo con la normatividad vigente, el sector público, porque hay también el sector público que se menciona, pero estamos refiriendo al sector público empresarial, integrado por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales y cualesquiera organismos, y además entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica que no están incluidos en el sector público administrativo. Bueno, ¿cuáles son esas sociedades mercantiles estatales? A esta categoría es aplicable con más propiedad la denominación de empresa pública, en cuanto a que estas sociedades no son de administración institucional. ¿Cuáles son las características de este tipo de sociedades mercantiles estatales?
tienen una participación directa en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50%. Para la determinación de este porcentaje se van a sumar todas las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. Y bien, otra característica de estas empresas, estas sociedades mercantiles estatales o empresas públicas, es bien porque la sociedad mercantil se encuentra en el supuesto que está previsto en el artículo 4 de la ley correspondiente respecto a la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. En sí podemos decir que las empresas mercantiles o las sociedades mercantiles estatales son aquellas sobre las que se ejerce el control estatal. O sea, el Estado participa, pero también ejerce el control estatal de las mismas. Otro aspecto importante del temario fue lo que es, creo que habrán oído ustedes hablar de la nacionalización de la banca que se dio prácticamente a finales de lo que fue la administración de José López Portillo en su último informe de gobierno. Estoy hablando en 1982, porque ese año, en diciembre, entró Miguel de la Madrid Hurtado como presidente. Él dio su informe el 1 de septiembre y se menciona: la nacionalización de la banca en México es un proceso mediante el cual a principios de los años 80 determinó la elección de diversas medidas de política económica que modificaron la operación del sistema financiero mexicano. El 1 de septiembre, lo que les decía, de 1982, durante su último informe de gobierno, el presidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca y el decreto que sentó las bases de operación del nuevo régimen, así como las reformas a los artículos 25 y 28 de la Constitución. Esto es un hecho muy relevante que se dio en ese año de 1982, en su último informe. Bueno, también tenemos otro tema, que son las universidades autónomas. ¿Por qué se les denomina autónomas? Entonces, bueno, ¿por qué tiene ese nombre autónoma? Se entiende por universidad autónoma aquella que es independiente del control de otros entes, es decir, que no se necesita la aprobación de una autoridad gubernamental para aclarar o modificar las reglas internas de la institución. O sea, por eso se llama autónoma, no depende de nadie, tiene su personalidad propia, tiene también su capital propio. Ya ven que las universidades, pues, tienen algunos de sus ingresos, o podríamos decir, se pagan cuotas, la inscripción, cuotas no son propiamente colegiaturas, si lo ven así, y sobre todo hay universidades, pero esas son privadas, como la nuestra, donde sí se paga la inscripción colegiaturas, pero las autónomas, como por ejemplo la UADY, yo estudié, pues yo me acuerdo cuando estudié la carrera, se pagaba una cuota y además, pues había otros pagos así menores, pero para cada materia, cada maestro nos pedía un libro de texto. Y además, por ejemplo, en el caso de derecho laboral, tenías que comprar tu libro y aparte tenías que comprar tu ley federal de trabajo, tener además tu constitución actualizada y así tenías que trabajar. En el caso de derecho civil era lo mismo, derecho penal era lo mismo, derecho fiscal también, y entonces te hacías un montón de libros. Bueno, esos servían para cuando tú ya terminabas y montabas tu oficina en tu despacho, que podías hacer tu librero, pues
muy bonito. No había este sistema de internet, digo, es una maravilla la tecnología de la actualidad. Simple y sencillamente, pues, teníamos que hacer nuestros trabajos con máquina de escribir. Estoy hablando de mediados de los 80, del 85, 86, 87, o sea, el segundo lustro de los 80. Y si te marcaban algún trabajo de investigación, pues no había Wikipedia, no había internet, tenías que meterte a la biblioteca, a estar buscando en libros el tema de investigación. Por eso esta generación de la cual yo vengo, de 67, pues nos tocó ver estos cambios, vamos a decir, generacionales y también tecnológicos. De la máquina de escribir pasamos a la computadora. De la computadora después vino Internet, los teléfonos. El teléfono de casa era ese que tenías que buscar el disco, tenías que marcar el número varias veces y el teléfono, cada vez que lo piscabas girando la ruedita, pues iba marcando el número y te comunicaba. Después del teléfono vino, no propiamente fue el celular, no, fue el teléfono, empezó a ver lo que era el teléfono satelital. Había unos carros de lujo que tenían su propio teléfono, pero no es que tú lo llevaras consigo, en tu carro lo tenías, o sea, tenía que estar en un lugar así fijo. Y ya después empieza esto a evolucionar. Primero fue el beeper. Beeper, porque era beep, beep, o sea, era una señal que te marcaban, tú agarrabas viene siendo como el Messenger, donde tú recibes mensajes, como el WhatsApp, vamos a decir, por favor, que se comunique usted a su casa, le está buscando, o sea, era lo que hacías, marcabas al teléfono de Viper para, para, para mandar mensaje. Quiero mandar un mensaje al teléfono tal. Está bueno. Entonces, ¿cuál Viper? Un clave para Viper. Era un cuadrito que se ponía en la cintura, que se le cinturó, y cuando sonaba, pues ahí pasaba así, como el mensaje, como tipo una tira de movimiento. Entonces tú lo que hacías era ir a comunicarte a tu casa si te estaba buscando, pero tenías que ir a un teléfono donde depositabas tu moneda o bien la tarjeta, las tarjetas como Telmex que salieron en su momento. Ya después desaparece la cuestión de ese hiper y empieza a salir los teléfonos de los de ladrillo, esos que parecían del ejército. Imagínense ustedes en las dependencias, porque me tocó ver a algunos abogados con sus tremendos teléfonos. Dicen, oh, mira, tienes un teléfono. Mira. Como se usan los soldados en la guerra, los grandes. Ya después empezaron a salir más chicos planos, empezaron ya a salir Nokia, y Motorola. Motorola empezó a sacar los que servían necesitaban, así como carteritas. Eran los muy buenos que si querías ponerle más carga, atrás le podías poner una pila portable y tenías para un buen rato. Era el StarTAC, así se llamaban esos que se habían. Pero la Motorola y la Nokia siempre eran sus teléfonos, fuera buscando, hasta llegar, pues vean ustedes cómo son los Nokia y ahorita pues son los Huawei, ya están planitos. ¿Y quién iba a decir en un celular, además de llamar, podías tomar fotos, podías grabar, podías recibir mensajes? Todo eso que antes lo tenías que hacer en diversos puntos, ahora en un celular. Por eso ven que ahora el celular es un arma de trabajo, como en su momento fue el vehículo. Antes el que tenía carro era un lujo. Ni qué decir de los que tuvieran carros caros. Pero si alguien compraba su carrito, mira, era lo que llamaba la atención. ¿Por qué? Porque pues nos movíamos en camión y después empezaron a salir las combis colectivas, pero antes todo era camión. Y estoy hablando de la cuestión de Yucatán, del camión. Ya después empezaron a entrar
Las combis, los taxis siempre han existido en Mérida, solo que es un medio de transporte caro, de lujo, por así decirlo, porque los taxistas no están circulando como están, que pueden ser los taxis económicos, los de taxímetro. No, tú llamabas al sitio, que era el lugar donde estaban asentados, que son los taxis más caros, te preguntaban, ¿a dónde va a ir usted? A tal lugar, iban a buscar a tu casa, y llegaban a ese lugar, digo, pues tú mandabas tu carro, pero la verdad no es que no vas a estacionar. Pero sí, hasta hoy el taxi de sitio sigue siendo caro, como los taxis también de sitio acá, pero es más caro. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? A raíz de la administración panista de 2002, pues entraron otros taxis, pero ya hasta taxis piratas, de todo hubo, pero ya hubo una gran diversidad de que te puede ir a un poco más económico el taxi, hasta que llegaron los dichosos Uber. Pues Uber, si se dan cuenta, no es tan caro, al menos que cuando ustedes lo piden y está en naranja, se conoce una tarifa alta, pero no, es en plataforma. ¿Cuándo te ibas a imaginar que en el teléfono ibas a pedir taxi? En plataforma, digo, antes el taxista de teléfono de listado, sí, ¿dónde va a ir? Ya, teléfono. Y ahora ya no de celular, hay una plataforma, lo puedes pedir y te dice quién está. Y ya los taxis modernos pues tienen los Uber, si se dan cuenta, su celular a la mano y tienen ya, es más, el celular lo ve, es un celular que hasta te dirige con una voz, doble usted por aquí, doble en la rotonda, siga derecho, en 10 metros tiene usted su lugar de destino. Entonces, es una cosa maravillosa. No me fío mucho de esa función que tiene el celular, porque me pasó por el otro lado. Pero sí es importante ubicar dónde está y ya saber cómo llegar. O sea, tú llegar al fraccionamiento, pero que ya conectes esto y sepas dónde es, porque hay algunos tiendas privadas y ahí no dejan pasar el coche. Pero sí, es muy importante. Bueno, y otro punto de esta unidad es qué es la banca de desarrollo. A nivel mundial existen diversas instituciones o entidades que se categorizan como instituciones que se conocen con el nombre de banca de desarrollo. Las instituciones que se encuentran dentro de esta categoría son entidades que son pertenecientes a la Administración Pública Federal. Estas manejan una personalidad de carácter jurídico y patrimonio propios. Estamos hablando de la banca de desarrollo. En México, las bancas de desarrollo se encuentran constituidas como sociedades nacionales de crédito y forman parte del sistema bancario. El objetivo fundamental de estas instituciones es facilitar el acceso al ahorro y el financiamiento a personas físicas y morales, además de ofrecer asistencia y la debida capacitación. Durante varios años en México, la banca de desarrollo ha sido uno de los principales medios para el impulso del crecimiento económico y el bienestar social, ya que apoya con financiamiento la creación y además la expansión de las empresas productivas, enfocándose principalmente en áreas fundamentales para el desarrollo de la nación, tales como, por ejemplo, la obra pública, lo que es la infraestructura, el comercio exterior, la vivienda y los pymes. P-Y-M-E-S, pymes. Bueno, al día de hoy existen 6 entidades que constituyen el sistema de banca de desarrollo en México, que son Nacional Financiera, NAFIN, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Tenemos Banco Nacional de Comercio Exterior, el Bancomex, Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el Banjército, hay uno acá en Bonampak, no, Bonampak, ¿cómo se llama? La avenida Nader, a un lado de esta migración. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, y los fideicomisos instituidos en relación
con la agricultura. Bueno, y en la unidad 19 vamos a ver las teorías que explican la naturaleza jurídica del acto por el cual el individuo presta sus servicios al Estado. Ya habíamos visto, y vamos a ver primero las teorías civilistas, que consideran que esta naturaleza jurídica es civil. ¿Por qué? Por la cuestión de la manifestación de la voluntad. No olvidemos que la voluntad es un requisito indispensable, esencial en los contratos. Herederas de un añejo concepto consistente en que la prestación de un trabajo asalariado tiene su origen en la libre manifestación de la voluntad por el prestador y el prestatario, vamos a hablar del trabajador y del patrón, quienes en igualdad de circunstancias convienen las condiciones para desempeñar el servicio. Estas teorías sostienen que a partir de un acto de naturaleza contractual, el Estado obtiene la fuerza de trabajo necesaria para cumplir sus atribuciones. Tal vez las razones en que estas teorías se encuentran vigencia para algunos tratadistas sean de carácter histórico, o bien la tradición romanista ha sobrevivido hasta nuestros días con esquemas conceptuales arraigados en el derecho civil, pero inadecuados a fin de explicar ciertos fenómenos jurídicos contemporáneos. Esta es la primera postura de las teorías civilistas respecto a la naturaleza jurídica del acto por el cual un individuo presta su servicios, trabaja para el Estado. Después tenemos otra teoría que es la conocida como la del acto unilateral del Estado. En principio se ha señalado que aun cuando el nombramiento resulta de la manifestación unilateral de la voluntad del Estado, destinada a designar a alguien como servidor público, ello no implica, salvo las excepciones contenidas en el artículo 5 constitucional, la obligatoriedad por él de desempeñarse como tal y someterse al régimen jurídico correspondiente. O sea, el nombramiento se da, y ustedes lo pueden ver, o sea, como están haciendo aquí la aclaración, es un acto unilateral del Estado. ¿Por qué? Porque unilateral es de un lado, porque el único que da el nombramiento es el Estado. El que lo va a recibir es el trabajador, el que se va a volver servidor público. Bueno, pero aquí, como menciona, la obligatoriedad por él, está entrando Jonathan ya casi cuando va a terminar la clase, Jonathan López. Para que esto suceda, debe contarse con la libre aceptación del designado, que una vez expresada va a surtir sus efectos marcados por la ley respecto a las facultades conferidas por a su cargo, así como por lo que se refiere a los derechos y las obligaciones laborales asumidas frente al Estado. Esto es la teoría del acto unilateral del Estado en cuanto otorga el nombramiento. Ese es el acto unilateral. Eso no quiere decir que te da el nombramiento y ya te estás supeditando. Porque ustedes saben, pues en ese cargo también se puede hacer. Después tenemos la tesis del contrato administrativo, basados en la teoría sobre la actividad contractual del Estado. Algunos tratadistas sostienen que la función pública implica un contrato de naturaleza administrativa celebrado con el particular que decide desempeñarse como servidor público. Para formular esta tesis hay que recordar, como vimos en la clase pasada, que los contratos administrativos tienden a un interés público y están sujetos a un régimen de derecho público. En tanto que en el derecho privado, el Estado concurre a contratar como un particular, es decir, desprovisto de su carácter soberano y se somete al derecho privado. Eso, acuérdense cuando vimos los contratos administrativos. Y después tenemos la teoría del acto unión, también llamada también como acto condición. El acto unión también se le conoce como acto condición, provisto de un contenido que no está muy claro.
Esta teoría explica la naturaleza jurídica del acto por medio del cual se establece una relación con el Estado y pondera, en primer lugar, la existencia de normas jurídicas creadas de manera previa para regular la función pública. Ya vieron que sí, efectivamente, hay una vasta gama de normas jurídicas administrativas, pero no se han podido codificar, como lo vimos en la clase. Seguidamente, la decisión libre del Estado y del individuo para iniciar una relación de trabajo conforme a las normas referidas. Y 3, la aplicación de dicho orden jurídico al caso concreto pues, de que se trata. Esto, y la última que tenemos de estas teorías es la teoría del derecho. Para esta teoría, la naturaleza jurídica del acto que nos ocupa es el tema que determina la ley misma al regularla. El criterio resulta anticientífico. No todo lo plasmado en un texto legal es correcto, por un lado, y por el otro, supone una posición formalista, la cual no puede considerarse punto de partida para poder elaborar así un concepto general aplicable a las realidades que pretende explicar. Esta es la última teoría que se llama el derecho vigente. Y vamos a ver la unidad 20, el sistema para la designación de los agentes públicos. ¿Qué mecanismos se utilizan para designar a una persona que va a desempeñar un cargo? Bueno, hay lo que se conoce como lo que son los nombramientos administrativos para el cargo que vas a desempeñar, que ya habíamos visto al inicio de la clase, cuando incluso les expliqué sobre que el nombramiento es muy indispensable para que tú puedas ejercer tus atribuciones como tal, porque las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Bueno, hay varias clases de nombramientos. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos el sufragio universal, conocido como voto. Pues una persona entra a una elección y el que gane, por mayoría de votos, según el cargo que es para el cual estén postulando, pues ahí es el que gane, pues la autoridad electoral le va a dar su constancia de mayoría de validez de que efectivamente él fue el que obtuvo la mayoría de votos para ese cargo. Y eso, si es para gobernador, pues la autoridad va a decir que pues, por mayoría de votos tiene su constancia de mayoría de validez para el cargo de gobernador. Yo gané, tú vas a ser gobernador. Ese viene siendo prácticamente lo que lo va a respaldar en cuanto al cargo que va a desempeñar. O sea, esa constancia que da la autoridad electoral valida oficialmente pues lo que fueron las elecciones y de que él cumplió con los requisitos, se postuló para tal y ganó por medio de la elección popular, o sea, a través del sufragio universal, conocido como. Pero a veces hay situaciones cuando sale un cargo público y lo quieren ir a solicitar, y está lo que dice que tiene que hacer un examen de oposición para poderlo saber a quién se le va a dar. Pero también vimos que es el concurso por oposición, elegir quién es el más preparado. Está también la que se toma mucho para un cargo público y sobre todo para la carrera administrativa, la formación profesional o técnica, que te vayas preparando para cuando haya un cargo mejor puedas ocuparlo y lógicamente un mejor sueldo. Bueno, estos son prácticamente el 20 que habla de los temas de los nombramientos. Está más detallado en su PDF que tienen ustedes en plataforma. Y ya la unidad 21, para ir concluyendo, la diferencia de los dos apartados A y B del artículo 123 constitucional, que para que vamos a hacer la diferencia sustancial de estos dos apartados del artículo 123 de nuestra Constitución Federal. Se aplica en el caso del apartado A. ¿Para qué caso se va a aplicar? Se aplica en este caso la Ley Federal del Trabajo. La autoridad competente para resolver los problemas laborales son las juntas de conciliación
y arbitraje, que ya van a entrar en el ámbito judicial por la reforma que hubo. Estén muy atentos sobre esta reforma. Y además, y las prestaciones de seguridad social están a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. Si ven ustedes, aquí no hay nada del Estado. Pasemos entonces al apartado B. Se aplica la ley de los trabajadores al servicio de los gobiernos federal, estatal y municipal. La autoridad que resuelve los problemas laborales es el Tribunal de Arbitraje Federal o Estatal. El ISSSTE y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conocido por sus siglas como el FOBISTE, son los organismos encargados de brindar las prestaciones de seguridad social a estos trabajadores. Aquí, como ustedes pueden ver, ya se hace palpable la figura estatal, o sea, la relación laboral del Estado con los trabajadores. Pues aquí en este caso, para cualquier situación laboral, se debería de aplicar lo que es el apartado B, del artículo 123 constitucional. Bueno, como se ha mencionado, la legislación mexicana otorga un contenido laboral a la relación jurídica existente entre el Estado y sus servidores. Prueba de ello es que en la Constitución Federal están las bases fundamentales que la regulan en el apartado B, con el que se adicionó en 1960 el artículo 123. Este apartado B que les acabo de mencionar. Aun cuando haya sido ubicada la función pública en el texto legal que norma el derecho del trabajo, se observan marcadas diferencias respecto a las disposiciones aplicables a la relación dada entre los trabajadores en general y sus patrones. Apartado A. En este caso, el empleador es el Estado, cuya finalidad social resulta totalmente diversa de la de los medios privados de producción y no persigue el propósito de lucro característico de estos. Por eso es la diferencia entre un apartado y el otro, porque uno ve la relación laboral común de una empresa con un trabajador o un patrón con su trabajador. Y el apartado B, pues estamos hablando ya de la relación laboral y por eso se está mencionando incluso ese concepto de función pública, para que vean cómo se regula la cuestión laboral. Hay un apartado A, hay un apartado B, de acuerdo a la naturaleza de la relación. Bueno, nos queda minuto y medio de clase. Quiero agradecerles su atención que tuvieron conmigo en este cuatrimestre, en estas dos materias, la de la fase preliminar del procedimiento penal acusatorio y en esta de Derecho Administrativo 2. No dejen de estudiar, por favor, y les agradezco. Sigan metiendo ganas a sus estudios, sigan adelante. Nada más les falta un pasito más para que terminen, que pasen a octavo, para concluir su carrera, y nunca dejen de aprender. Nunca se deja de aprender en esta carrera. Ya tienen en plataforma todo el material de esta cuarta semana, también su examen final, ya abrió desde las 9 y se cierra un minuto desde la medianoche, y su cuestionario también, que abrió a las 9 de la mañana y cierra mañana jueves 11 de diciembre a la 1 de la tarde. Por mi parte es todo y les deseo lo mejor. Bendiciones para todos ustedes. Hasta pronto, profesor. Muchas gracias. A ustedes, jóvenes, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, Hasta luego, profesor. Que cuídense se mucho. encuentre bien. Muchas gracias.